A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Una vez más nos encontramos aquí para presentarles temas sobre la odontología. Ya saben que hay cientos de ramas de la odontología y siempre queremos que ustedes conozcan un poco más. Entonces, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Para esto tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Francisco Andrade Marín, periodoncista. Un gusto que estés aquí. Gracias, mi querida Liz, un honor para mí acompañarte en tu programa. Entonces, ya con la especialización que tienes periodoncista, ya tal vez los televidentes puedan adivinar que lo que vamos a tratar hoy día es la periodoncia. Pero tal vez no pueden adivinar porque exactamente no son términos con los cuales ellos están familiarizados. Siempre llegan a la consulta y digo, para esto vamos a necesitar el periodoncista. Y se quedan como que... ¿qué es esto? Bueno, o sea, yo quiero el dentista. Entonces, eso que vamos a aclarar un poco de qué viene a ser la periodoncia, porque para nosotros es algo súper específico, son ramas súper separadas, pero la gente no termina de comprender mucho qué es esto. O sea, muchas veces pasa que los pacientes dicen, quiero el dentista, y no comienzan a entender todas estas ramas de la odontología, y en específico hoy día vamos a hablar de tu rama de especialidad, de la periodoncia. Perfecto, gracias, y a las órdenes. Sí, comencemos con la primera diapositiva para comenzar como que a introducir el tema de lo que viene a ser el diagnóstico periodontal, de qué es el periodonto. Sí, en efecto, como tú lo mencionaste en la introducción, la periodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga del soporte del diente, ¿no? Entonces, dentro del soporte del diente tenemos principalmente, para que nuestros amigos televidentes nos puedan entender, tenemos el hueso, tenemos la encía, tenemos la parte de la raíz también, que es parte de la estructura del soporte del diente. Y de esto se trata la periodoncia. Es una rama, una especialidad que se diferencia de tantas otras porque podemos resolver problemas que el odontólogo general no puede, ¿no? Encías reducidas, encías que sangran, infección en las encías, dientes que se mueven, movilidad dental, de eso nos encargamos nosotros, ¿sí? La enfermedad periodontal, principalmente la periodontitis, tiene una incidencia altísima en el mundo. Se dice que la periodontitis tiene mayor prevalencia que las caries. Y generalmente lo que el paciente acude a la consulta es, vea doctor, tengo una caries, quiero que me vea las caries. Pero casi nadie se preocupa de, ¿tengo o no problemas en mis encías? ¿Tengo o no enfermedad en las encías? Es más, ciertos colegas odontólogos tampoco se dan cuenta y tampoco conocen del problema periodontal. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, siempre como una especialidad de remisión para ayudar a los pacientes y ayudarnos entre colegas. Sí. Lo que quisiéramos concientizar hoy día, en el programa de hoy, es de que este problema oculto, ¿no? Porque en verdad no está oculto para el ojo del dentista, que vienen a ser los problemas de encías, pero para cualquier persona común no se da cuenta muchas veces de que tienen esta problemática. Entonces, como tú dices, acuden por cualquier otro sinnúmero de razones al dentista, pero no están conscientes de la problemática que se puede tener en las encías. Y lo que sí queremos recalcar un poco la importancia es de que muchas veces los pacientes pierden dientes y no por las caries, sino por la pérdida de soporte que viene desde el periodonto. El diente comienza a ponerse móvil, comienza a coger movilidad hasta que eventualmente el diente se cae. Esto pasa muy a menudo y la gente no está consciente de que puede perder dientes por esto. Se cuidan, se cepillan los dientes. Me sucede muy a menudo que llegan pacientitos y que los dientes están sin caries. Y digo, fantástico, pero veo esas encías y están de llorar. Entonces ellos dicen, no, sí me cuido súper bien los dientes, porque también una de las cosas que puede acarrear problemas para las encías viene a ser el cepillado excesivo, el cepillado incorrecto. Son esos pacientes que se cepillan como que con fuerza
Descomunal. Ajá, y por lo mismo se terminan haciendo daño a las encías y vienen con unos dientes blancos, preciosos, saludables, pero que ya están, que se mueven, que se mueven, que se mueven. Y ahí comienza todo el drama, toda la patología que vas a tener que tratar. Veamos en la siguiente imagen que viene a ser una sonrisa, en la siguiente diapositiva. Una sonrisa que es lo que estamos todos habituados. Entonces decimos, qué hermosa sonrisa. Lo primero que nos fijamos, los dientes. En efecto, como tú lo has dicho, el paciente no se preocupa mucho por su estado gingival, periodontal, se preocupa más por el diente, por el color del diente, por la forma del diente. Descuidamos un poco las encías. Y claro, aquí tenemos esta imagen que nos ilustra y todos quisiéramos tener esos dientes, ¿no? Una linda sonrisa, unos dientes de un color adecuado, pero también tenemos que fijarnos en las encías, en este caso las encías color rosado. Eso es lo que debemos tener como un signo de salud. Y cuando padecemos la enfermedad, claro, vienen problemas como el sangrado de las encías. Ese es prácticamente el único signo que al inicio nos presenta esta enfermedad, sangrado de las encías. Si va progresando este sangrado, es decir, si comenzó en una gingivitis, muchos hemos tenido una gingivitis, podemos llegar a un estado como el de la imagen. Son imágenes dramáticas, pero esto es realmente una periodontitis. Podemos ver las encías sangrantes, inflamadas, con la pérdida de forma, con la pérdida del contorno, con la reducción también de encías. Seguramente al examen esa encía debe tener supuración, es decir, drenaje de pus, presencia de pus, presencia de muchísimo cálculo dental, placa bacteriana, y por ahí es donde se originó la enfermedad, la presencia de la placa bacteriana. Ahí es cuando entra el periodoncista y brindamos tratamiento a estos pacientes. En esta imagen que estamos viendo ahorita, quiero demostrar el punto que si te fijas, no sé tu opinión, pero personalmente los dientes no están tan mal. Si te fijas, los dientes tienen una buena forma, un buen tamaño. El color sí está súper, no constante, pero porque hay dientes que están sucios. En efecto. Pero si tratásemos la problemática de las encías, podríamos tener una sonrisa hermosa aquí. Y el problema es de eso, no son los dientes, el problema son las encías. Efectivamente, e imaginemos el aliento que deberá tener. O que no quiero imaginarlo, paciente, la verdad, ¿no? Recién almorcé, no quiero que tengamos problemáticas por ahí. Pero tenemos otra diapositiva más de cómo vienen a ser estos escenarios de estas bocas enfermitas, que viene a ser otro tipo de sonrisa. Esta es peor aún, esta ya estamos en un caso aún más grave. Ahí vemos el cálculo, ¿no? El cálculo que está alrededor de los dientes. Evidentemente son imágenes y fotos dramáticas, como lo dije hace un rato, pero nos hacen ver el problema que ocasionan las enfermedades periodontales. Ahí es donde nosotros entramos, tenemos que limpiar muy bien esos dientes, tenemos que limpiar muy bien las encías, descontaminar hasta que se restablezca la salud. Y voy a hacer aquí un énfasis, el cual tiene una relación importante con otros estados de salud en el organismo. Por ejemplo, estas enfermedades periodontales pueden ocasionar también alteraciones a nivel cardiovascular. Se han encontrado estas bacterias que originan la enfermedad periodontal, se han encontrado en placas de ateroma cerca del corazón. Entonces es importantísimo. Puede haber una relación directa con infartos al miocardio, con diabetes. En artículos recientes se habla sobre hipertensión arterial, sobre el síndrome de Sjögren, sobre la artritis reumatoidea, incluso sobre el Alzheimer, disfunción eréctil en el caso de hombres, en el caso de las mujeres embarazadas, niños prematuros de bajo peso al nacer. Entonces es importantísimo conocer que estas enfermedades periodontales pueden desencadenar en otros problemas que no tienen nada que ver con la boca. Es que esto es súper importante que la gente siempre lo tenga presente, de que sí, esto es una patología que tenemos en la boca, pero se transmite. La boca es una parte del cuerpo y por ende una patología de la cavidad oral puede terminar siendo sistémica. Sí, no vamos a tener periodontitis a nivel del cuerpo, pero esas bacterias se pueden transmitir exactamente como tú dices y acarrear toda esta problemática de problemas del corazón, una endocarditis o llegar a los infartos incluso en casos muy severos. Así es, así es. Obviamente cada paciente hay que evaluarlo como tal, individualmente, independientemente de otros, pero es lo que se presenta. Entonces hay que evitar, hay que prevenir
y eso es a donde también debería estar encaminada nuestra función como periodoncistas y como odontólogos, a la prevención, que incluso es mucho menos costoso y mucho más fácil de tratar la parte preventiva que el tratamiento ya establecido. Sí, la parte preventiva resulta fundamental porque, como veíamos en las anteriores imágenes, que como tú dijiste son imágenes bastante dramáticas, en esos casos pues la solución ya viene a ser sumamente compleja si es que llega a haber alguna solución, porque hay casos que en la movilidad, hablamos muchas veces de grados de movilidad, grado 1, grado 2, grado 3, que la movilidad ya está en un grado 3 y que, lo siento, hasta ahí quedó tu diente, y es porque exactamente no se previno, no se trató este tiempo, sino llegan porque, ¿sabe qué? Se me está moviendo el diente, y el diente llega agarrado, pero con la voluntad de Dios, oye, porque eso ya no se sostiene en absoluto. Exacto, ese es uno de los problemas, que quizás el paciente o el mismo odontólogo general remite al periodoncista una vez que el diente ya tiene una movilidad marcada y ya no se puede hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es, ¿sabe qué? Hay que extraer los dientes. Si es que se toman medidas preventivas con los primeros signos de evidenciar un sangrado, una pequeña movilidad, tal vez decir, ok, esto es de periodoncia, vamos por ahí. Tal vez se logra mantener el diente por muchos años más, por mucho tiempo. En lo que hablamos de periodontitis, pues hablamos de una secuencia de lo que viene a ser. Tenemos salud oral, en un comienzo salud gingival, después pasamos a gingivitis y después pasamos a periodontitis. Y esto lo vamos a poder ver, lo vamos a ver más adelante con lo que es el sondaje, pero primero comencemos a hablar un poco de lo que es la anatomía del periodonto, para que los televidentes nos puedan entender mejor de qué zona estamos hablando. Para que sea más didáctico, vamos a ver en la siguiente imagen cuáles son las estructuras de las que estamos hablando. Tenemos el diente, y este diente va a estar rodeado de tejidos. Entonces, como vamos a ver en la imagen, vamos a ver que el diente está soportado por hueso y por otras estructuras. Sí, ahí estaba parte de la frecuencia, ¿no? Eso sí, hablado, me salté esa diapositiva de la frecuencia. Sí, pongamos nomás la diapositiva de la frecuencia primero para que sepan cuán importante es, cuánta incidencia tiene esto. Vamos a ver, como vamos a ver esa diapositiva, la incidencia que ocurre, ¿no? Sí, más o menos establecemos la proporción, la prevalencia, la incidencia de la periodontitis. Muchos hombres la padecen más que mujeres. Ya lo dije, es una enfermedad más prevalente que la caries. Podemos entrar en detalles, pero con decir eso yo creo que estamos claros. Ahora sí podemos colocar la otra diapositiva de la anatomía periodontal. Efectivamente, ahí podemos ver el diente y podemos ver la encía, ¿no? En la parte amarilla podemos ver lo que es el hueso. Ese sería el periodonto en salud. Tenemos un espacio aproximadamente de 3 milímetros desde el borde de la encía hasta donde se inserta el hueso. Vamos a ser un poco más didácticos. Esos son 3 milímetros. ¿Sí? Eso es lo normal, eso es salud. En ese caso no debería haber sangrado, y si hay sangrado tal vez se queda solamente en una gingivitis. Efectivamente, sí, seguimos avanzando, hacemos una ampliación a la zona, a estos 3 milímetros, y podemos ver cómo la acumulación del sarro y de la placa bacteriana va ocasionando que el hueso se reduzca, que todas las inserciones de las fibras gingivales se vayan reduciendo, y comenzó el problema. Se reduce el hueso, todavía ya puede evidenciarse algo de movilidad dental. Porque se va perdiendo este soporte. Se va perdiendo exactamente, el diente ya no tiene que lo agarre, que lo sostenga. Y como tú lo decías, muchas veces el diente, cuando se hacen extracciones en estos casos, el diente está perfecto, está íntegro. No presentan restauración, no presentan calzas, para que nuestro público nos entienda. No hay calzas, pero el diente se cayó. Es porque el soporte de óseo se ha reducido. Ahí vemos en amarillo cómo el hueso se va perdiendo. Y vemos también la acumulación de bacterias alrededor de todo el diente. También puede venir acompañado de encías reducidas, no en todos los casos, pero también puede haber esto. ¿Sí? Como vamos ahora sí, yo comencé a hablar de lo que viene a ser las etapas de la enfermedad, y esto se va a medir con el sondaje. Esto viene a ser la parte esencial del diagnóstico periodontal, porque con esta herramienta, con la sonda periodontal, vamos a poder medir milímetro a milímetro cuán profundo está el espacio entre la encía y el diente. Exacto. Más o menos ahí donde vemos en esta translucidez de la encía,
vemos que la sonda entra a 3 milímetros, eso es salud. Pero al lado derecho en la imagen podemos ver en la translucidez cómo el hueso se ha perdido y la sonda puede penetrar más, puede estar mucho más profunda. Eso es lo que se llama una bolsa periodontal. Y evidentemente en esa zona se van a acumular muchísimas bacterias que son de difícil remoción para nosotros en el día a día. Difícil con el cepillado, difícil con el hilo. Ahí está la imagen. Entonces y eso ya es un caso que amerita el tratamiento de especialidad profesional para controlar todo eso. Ahí vemos también unas fotografías de un esqueleto que ha padecido periodontitis. Podemos comparar en la parte superior un hueso sano y cómo el hueso se ha reducido. Precisamente esa es la periodontitis, la pérdida de hueso. Los dientes están sanos, pero se comienzan a mover, se terminan cayendo, como lo hemos mencionado. Esto, muchas personas creen que es una enfermedad que se presenta en la vejez. Pero no es la edad como tal el problema, no es porque tengo 60 o 70 u 80 años tengo la enfermedad, es porque he pasado tanto tiempo, 30, 40, 50 años con enfermedad y en ese tiempo ha progresado esto que ya llega a un punto de que los dientes se muevan o que se vayan cayendo. Es el avance del tiempo, no es la edad. Ahorita que estamos viendo la imagen de cómo se realiza el sondaje, lo que me parece súper importante mencionar, como tú decías, en esa diapositiva se mide en un punto y solo eran 3 milímetros en la parte del medio, pero se midió en la parte lateral y de repente ya ingresaba casi que 8. Entonces esto resulta fundamental en el diagnóstico periodontal, sondear los 3 puntos del diente. Incluso 4, porque también... 6 en realidad, porque 3 tienes, por un la lado parte y 3 externa por el otro. y 3 por la parte interna. Que bueno, hablando de nuestros términos técnicos, viene a ser distal, en el centro y inicial. Pero el punto es que tienen que ver esos 3 puntos tanto por vestibular como por palatino. Porque puede que la bolsa periodontal solo esté confinada a un área y no cubra por completo todo el diente. Pero con que esté en un lado ya comienza a perder el soporte. Así es. Generalmente, no en todos los casos, pero por dar líneas generales de cómo progresa la enfermedad, quizás comienza más en los sectores posteriores, de premolares hacia atrás, premolares y molares, porque son mucho más difíciles de cepillar. Recordemos, la forma de un molar es como un cubo, a diferencia de los dientes anteriores que son planos. Entonces aquí es mucho más fácil cepillar, las cerdas del cepillo dental entran, el hilo dental, la seda dental entra fácilmente. Pero en las partes posteriores es mucho más difícil, por la forma, por la anatomía. Los cepillos dentales también ocasionan dificultad en entrar en la parte muy posterior. Entonces es por eso que es donde comienza la enfermedad. Y hay anatomía propia del sector. Los dientes de adelante, digamos, son unirradiculares, tienen una raíz. Los posteriores tienen más raíces y tienen espacios entre raíz y raíz que pueden ir progresando por ahí la enfermedad periodontal. Como por la parte de odontología en general, llega un paciente, llega por su consulta cada 6 meses. Normalmente llega y siempre en mi diagnóstico general, que obviamente estoy llenando el odontograma, viendo si tiene caries, viendo si no tiene caries, también reviso las encías. Pero como parte de la odontología general, pues se miden unos 12 puntos en general de la boca. Cuando se realiza la verdadera medición de los 3 puntos por diente y se recopilan las medidas que hay en cada diente, viene a ser el periodontograma, ¿no es cierto? Así es. Pero eso es lo que necesita la especialidad, saber exactamente en cada uno de los puntos, los 3 puntos de cada diente. Llenar un periodontograma, ¿cuánto tiempo te toma? A mí personalmente 15 minutos, tal vez. Es un tiempo que el paciente no le entiende. Y doctor, ¿para qué me mide y para qué me dice un montón de numeritos? No entiendo nada, no entiendo. Es para tener un registro, saber si la enfermedad va progresando, si es que no ha progresado, si es que hay una mejoría, pero eso es muy técnico y solo los periodoncistas, los odontólogos lo entenderemos, pero es fundamental. Es fundamental. Porque lo que vamos a tener que ver exactamente, el punto de estas medidas es ver, como tú dices, si mejora, si se mantiene o si empeora. Exacto. ¿Por qué es esto? Porque un paciente con periodontitis no se lo debe dar de alta nunca, o no se lo puede dar de alta nunca, porque es evidente, es lógico que en esos espacios donde se ha perdido el hueso se van a acumular bacterias.
bacterias que todos tenemos, bacterias que todos se nos acumulan, pero en profundidad, en la pérdida del hueso, lo que llamamos la bolsa periodontal, necesariamente, inexorablemente van a entrar bacterias. Entonces, amerita de un control profesional periódico, cada 3, cada 4 meses, terapias de mantenimiento, y eso podemos ir midiendo y constatando su salud o su periodo de exacerbación de la enfermedad, si es del caso, con el periodontograma, que es este registro de cómo está la encía y el hueso, la inserción en sí de la encía sobre los dientes. Tú mencionabas que las zonas que más suelen predisponerse a esto viene a ser la parte posterior, los molares, los premolares. No obstante, yo he visto bastante incidencia en mis pacientes que también presentan un sondaje más profundo en los incisivos inferiores. No sé si es que te parece, tú has visto esta frecuencia generalmente, desde y luego. ¿a qué se debe? Porque en esta zona de aquí, los incisivos centrales e inferiores, en esta parte aquí sí hay sondajes de 4 o 5, cuando en el resto de la boquita está bien. Es importante lo que tú mencionas, y esto se debe, bueno, a un sinnúmero de cosas. Primero recordemos que una desembocadura de los conductos salivales está justo por detrás de estos dientes inferiores. Entonces el contenido de la saliva se vierte directamente de estas glándulas prácticamente sobre esta superficie. Por gravedad, por efecto de gravedad, las bacterias que están ahí acumuladas, más la saliva, que tienen sulfatos de calcio, carbonatos de calcio, se calcifica. Entonces forma un cálculo con mayor predisposición en esta zona. Ese es un factor. Otro factor es que en esta zona el hueso es mucho más angosto que en otras partes. Entonces hueso más fino, porque son dientes más finos, hueso más fino, tienen mayor propensión a tener enfermedad en esta zona. Que hay menos tejido de soporte de por sí. Hay menos tejido de soporte porque además tenemos unas raíces muy corticas, porque son dientes finitos, raíces cortas, entonces se puede evidenciar esto. A veces hay otras cosas que podemos desarrollar quizás en alguna otra conversación. Presencia de un frenillo. El frenillo labial inferior es sumamente fibroso en muchos casos, entonces eso también predispone al desarrollo de la periodontitis. Y otro factor importantísimo está muy relacionado con la enfermedad periodontal es la mala mordida. Porque las malas mordidas, los traumas oclusales que nosotros conocemos, también ocasionan pérdida de hueso. Entonces, si sumamos trauma oclusal más acumulación bacteriana, pues la aceleración de la enfermedad es altísima. Ahorita que ya hemos mencionado todo lo que viene a ser la enfermedad periodontal, pues los televidentes dicen, ¿y cómo sé si lo tengo? ¿Cuáles son los primeros signos? ¿Cuáles son los signos y síntomas que tenemos que mencionarles para que ya se pongan un poquito más atentos de que verdaderamente necesitan un tipo de consulta? Principalmente el sangrado. Ese sería el primer signo. Paciente que evidencia, que se da cuenta que tiene sangrado en sus encías, directo al odontólogo. Y el odontólogo, esperemos que evidentemente lo sepa remitir, si es que es necesario, con un periodoncista. Esa es la primera. Claro que como esto no es receta de cocina, hay un montón de variables. Por ejemplo, en pacientes fumadores, ellos tienen un desarrollo de una enfermedad periodontal sumamente grave, pero el hecho de fumar hace que no sangren mucho. Entonces el paciente que fuma le dice, ¿usted sangra? No, para nada, yo no sangro. Y el momento de sondear te das cuenta que tienen una bolsa periodontal de 9, 10, 12 milímetros. Pero ellos no sangran por el mismo efecto que ocasiona el tabaquismo como tal, que es un factor de riesgo para las enfermedades periodontales como para cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Dentro de lo que viene tal vez del tabaco a generar problemas en todo el cuerpo, pacientes que deben estar más atentos de su salud periodontal vienen a ser los diabéticos, porque van a tener una cicatrización más lenta y por ende normalmente llegan con las encías. En efecto, ¿no? En la diabetes hay una deficiencia del sistema del flujo vascular sanguíneo, por eso los pacientes no cicatrizan bien o cicatrizan con dificultad por el tema falta de vascularización, y asimismo a las encías no les llega buen aporte sanguíneo. Entonces al no haber buen aporte sanguíneo, las enfermedades periodontales progresan mucho más rápido. Y la periodontitis hace que no pueda o que no se pueda controlar bien la diabetes. Y la diabetes influye sobre la periodontitis. Es una interrelación de doble vía.
Entonces, bueno, ya conocemos que el primer signo de alarma para saber que ustedes tienen problemas en las encías va a ser el sangrado de las mismas. Si es que ven que esto ya está sucediendo en sus boquitas, pues sí es tiempo de una visita al dentista. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para que nos puedan localizar al 0998 961 458 o al 452 2296. No duden también en contactarse a nuestra página de Facebook @DentalAdvantage-UIO. Un gusto, soy Lice Naves y estuvimos hoy día con el Dr. Francisco Andrade Marín y a cuidar esas encías. Por favor, a cuidar. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.